Bienvenidos a la clase número 3 de esta materia, la historia y la filosofía de la ciencia como ejes para pensar la enseñanza de la ciencia. Les tengo que confesar que en realidad yo nunca me acuerdo exactamente cómo se llama la materia. A veces le digo la materia de historia, a veces le digo la materia de epistemología. Cuando hablamos con Melina y con los otros profes y los tutores, creo que nos referimos de historia o de epistemología, pero nunca me acuerdo el nombre oficial de la materia porque es re largo. Em, bueno, en la clase anterior lo que empezamos a ver fue cuestiones que tenían que ver con cómo son las teorías, que me pareció que era una cosa, es algo sumamente central desde el punto de vista epistemológico, casi diría como el nivel cero, digamos, de discusión epistemológica sobre ciencia, porque lo que yo les comentaba era que las teorías son justamente aquellas cosas que nosotros buscamos enseñar, son esas ideas que son las ideas clave que nosotros tenemos que transmitir, no solo por una cuestión curricular de la escolaridad, sino porque el currículum está en lo cierto, de que son los grandes núcleos de saber de nuestra cultura, que nosotros como sistema educativo debemos transmitir y debemos elaborar. Em, y vimos este tema de que había en todo cuerpo teórico existen observables y existen entidades que no son observables y uno construye un edificio que le da coherencia a todo eso que uno observa mediante la introducción de cosas que uno imagina, digamos. Y un poco nos habíamos quedado ahí y lo que les propongo en esta clase es seguir un poco con el tema de teorías, es quizá el único tema en el que va a haber dos clases, pero justamente por su centralidad filosófica y educativa, digamos. En esta segunda clase sobre teorías, lo que quiero discutir un poquito con ustedes es cómo se validan las teorías. Es decir, una vez que nosotros construimos, tenemos esa construcción, esa propuesta que le da coherencia a lo que vemos, ¿cómo nos aseguramos de que verdaderamente es cierta? ¿No? A esto me refiero con validar. Hay toda una discusión en la cual yo quiero hacer una salvedad acá, en la cual no me quiero meter, que tiene que ver con si realmente es justo o no es justo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico, hablar de si las teorías son ciertas. Porque algunos dicen, no, lo importante no es si es cierto, lo importante es si es útil, si yo con la teoría puedo entender lo que me rodea, entonces no importa si es cierto o no es cierto. Eh, la verdad es que para muchos científicos, y yo diría quizás para la mayoría de los científicos, sí es importante si es cierto o no es cierto. Y eso es todo un debate filosófico que tiene que ver con posiciones realistas versus posiciones instrumentalistas, que no las vamos a discutir, no las vamos a discutir acá. Son lindas discusiones epistemológicas que también se pueden dar en el aula, pero no tenemos suficiente espacio. Entonces, yo soy más bien de una inclinación más bien realista, con lo cual considero que las teorías realmente describen o buscan describir las cosas como realmente son y que se pueden equivocar, pero que el objetivo en realidad es ese, y que no son meramente útiles, que es realmente valioso y bueno ver qué es lo que hay detrás. Pero bueno, salvado eso, validar una teoría para mí puede querer decir buscar si esa teoría es cierta o no es cierta, es decir, si describe realmente cómo es la realidad, o que sea útil, simplemente, no importa. Validar es que ya sea porque es real o porque es válida, porque funciona, tiene que ver con que los científicos la acepten como que esto realmente está bien. Entonces, hay dos mecanismos fundamentales que son los que vamos a discutir en esta clase. Eh, hay otros, o sea, hay muchísimos, las teorías se aceptan como válidas o se aceptan simplemente por una infinidad de razones, algunas lógicas y algunas muy ilógicas. Pero los dos mecanismos más fuertes tienen que ver con ir acomodando cada vez más y más y más y más datos, es decir, cuantos más datos y más observaciones una teoría acomoda, se considera que es mejor. Y la otra tiene que ver con la predicción, que desde un punto de vista filosófico casi son la misma cosa, digamos. La predicción tiene que ver con que la teoría me identifique vacancias y cosas que yo podría observar, pero todavía no observé. Entonces la teoría me dice, andá y buscá, que vas a ver que vas a poder observar esto. Entonces,
En la clase de hoy vamos a discutir estas dos cosas, acomodaciones y predicciones. Vamos a usar a la tabla periódica como ejemplo. La tabla periódica no sé si puede ser considerada una teoría, digamos, pero sin duda es una construcción imaginaria, una alta imaginación, donde hay que percibir patrones. O sea, lo que uno ve son sustancias químicas. Entonces, lograr armar el edificio de la tabla periódica requiere unos actos de imaginación que son muy parecidos a la confección de un cuerpo teórico. Quizás en la tabla no vemos mecanismos o la tabla no está aludiendo a la estructura íntima de algo físico, como podría ser un átomo o el interior de la célula o el interior de una estrella. Pero sin duda hay una construcción. Entonces, bueno, un poco de repasito. Ustedes saben que la tabla periódica, los que estudian química, esto es como demasiado tonto, pero está bueno hablar de esto. La tabla periódica, que fue concebida por varios pensadores, pero el más importante de ellos fue Dmitri Mendeleev, se lee como cualquier texto de izquierda a derecha y de arriba para abajo. El primero de los elementos es el hidrógeno, después le sigue, a ver, voy a marcar con el cursor, el hidrógeno que está por acá, y le sigue el helio que está acá a la derecha, y después le sigue el litio, y después el berilio, y así y así. Los elementos se acepta que están actualmente ordenados por un número creciente de la cantidad de protones que tienen dentro del núcleo. Mendeleev no tenía la menor idea de que existían protones en esa época y no los ordenó de esta forma. Los ordenó en realidad, y ahora lo vamos a ver en más detalle, por orden creciente de peso atómico relativo, es decir, cuántas veces más pesado es cada uno de los elementos en comparación con el hidrógeno, que es el más livianito de todos. Pero esto básicamente coincide, salvo muy poquitas excepciones, con el ordenamiento, con el criterio actual que tiene que ver con el número de protones. Y por otro lado, sabemos que las columnas reúnen a elementos que tienen propiedades muy similares. Entonces, por ejemplo, el sodio, que está acá, uno lo conoce por la sal, digamos, pero el sodio en realidad cuando no está unido con el cloro es un metal. Es un metal blandito como la manteca, pero brilloso como la plata. Y si uno lo corta con un cuchillo y lo tira en agua, es una reacción bastante violenta, en la cual lo primero que pasa es que todo se empieza a calentar mucho, y entonces el sodio se derrite, además flota en el agua, entonces se vuelve como una especie de pelotita, y empieza a despedir gas. Ese gas es hidrógeno y se calienta tanto que normalmente se prende en llamas. Es muy vistoso y no es, digamos, lo distingue claramente de otros metales como el hierro o el cobre, que nunca hacen eso. Pero por ejemplo el potasio que está acá justo debajo del sodio, también es un metal blandito, también es plateado, también si lo cortás y lo metes en agua, hace todas esas payasadas y monerías que hace el sodio, con lo cual son bastante parecidos. Lo mismo puede decirse del magnesio y del calcio, que son bastante parecidos entre sí, pero son distintos del sodio y el potasio. Todos estos, entonces, litio, sodio, potasio, se reúnen en una familia, que se llaman los metales alcalinos. El berilio, el magnesio, el calcio se reúnen en otra familia, que son los metales alcalino-térreos. Entonces, todos los alcalinos tienen ciertas propiedades que los reúnen y que nos permiten, a simple vista, sin saber nada de su estructura atómica ni nada, sino simplemente viendo sus propiedades, nos permiten agruparlos. Y lo mismo pasa con los otros elementos. Después lo vamos a ver un poquito más de detalle, pero típicamente estos de esta parte de la tabla, bien a la derecha, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, también tienen propiedades, son o líquidos o gases, son muy reactivos químicamente, forman un tipo de sales muy particulares, un tipo de ácidos muy particulares, diferentes de los otros elementos, que hace que uno hay una afinidad entre los elementos, forman una familia y de hecho tienen un nombre, se llama los halógenos. Entonces, bueno, esto, el ABC de la tabla, casi nada de esto se sabía en la época de Mendeleev.
Entra entonces en escena nuestro héroe, que tiene una pinta de loco bárbaro y también una pinta de sabio, porque lo era, las dos cosas, loco y sabio. Dmitri Ivanovich Mendeleev, un ruso, como su nombre lo sugiere. Mendeleev en realidad comenzó todo su periplo que culminó en la tabla periódica por una motivación docente. Él se hizo cargo, tomó un curso de química general y se dio cuenta de que no existían buenos libros de química y en particular básicamente no había libros en ruso. Con lo cual se propuso que él iba a escribir un libro y tenía que armar un curso, digamos, esas cosas iban de la mano, el libro después iba a trascender el curso, pero él tenía que dictar un curso y básicamente le resultaba imposible transmitir la vastedad de conocimiento que el arte y la ciencia química implicaban en esa época. Entonces estaba buscando un patrón, estaba buscando un orden que pudiera hacer que para los estudiantes esto fuera aprehensible o comprensible de alguna manera. Todo era un caos. Entonces dijo, bueno, yo la verdad que tengo que enseñar todas estas sustancias, lo más lógico es que yo las agrupe por elementos y que en realidad lo que haga es enseñar los elementos y las sustancias que producen, porque en realidad los elementos tienen que tener ciertas cosas que me ordene, que me dé lugar. Y justamente porque había familias de elementos. Entonces él dice, bueno, si yo enseño todos los alcalinos, por ejemplo, evidentemente las sustancias que forman, por ejemplo, las sales de los metales alcalinos, por ejemplo, forman hidróxidos y después también forman sales que tienen propiedades en común también. Entonces, si yo enseño desde la familia de elementos, le estoy dando un orden y entonces puedo ordenar no solo las sustancias elementales, sino también los compuestos que esos elementos forman. Entonces se le empezó a ocurrir esta idea de ordenarlos de alguna manera. Y en ese momento él estaba como muy enamorado, porque era la época, digamos, del concepto de masa, del concepto de peso relativo de los elementos. De hecho, el Mendeleev mismo había asistido, hacía no mucho, había habido el primer congreso de química, que fue uno de los primeros congresos científicos de la historia, en realidad, en una ciudad alemana, Karlsruhe, y en esa, la gran discusión de ese congreso fue cómo iba a ser la nomenclatura química, y obviamente sin un ordenamiento general era muy difícil hacer una nomenclatura, y sin una nomenclatura era muy difícil ordenar, era como el huevo y la gallina, era muy difícil. Y hacia el final de uno de los temas más importantes que tenía en ese momento es que no había hasta ese momento forma de calcular rigurosamente los pesos atómicos relativos porque no se sabían las fórmulas de los compuestos. Entonces ellos sabían, si sabemos los pesos atómicos relativos y sabemos la composición en masa de cada una de las sustancias, es muy fácil calcular la fórmula. Y si sabemos la fórmula y sabemos la combinación y la proporción de masas de los distintos elementos en un compuesto, que eso es fácil de hacer porque se hace empíricamente, es decir, hay experimentos que te permiten medirlo. Si sabemos la fórmula podemos usar el peso atómico, y si sabemos el peso atómico podemos usar la fórmula, pero no sabemos ninguna de las dos cosas y estamos como no hay forma de salir de esto. Y fue el siciliano que les mencioné hace un ratito, Canizzaro, el que se avivó de que con sustancias gaseosas había una manera de ponerle el cascabel en la cola al gato. O sea, había una manera de calcular al mismo tiempo las fórmulas y los pesos atómicos relativos. Y lo hizo, digamos. De hecho, lo quiso presentar en el Congreso y nadie le dio bola, y entonces tenía como un panfleto mimeografiado y en realidad un amigo encontró el paper de él porque él estaba muy desolado y lo mimeografió, o sea, la fotocopia de la época, y lo repartió y mucha gente lo empezó a leer, y entre ellos Mendeleev, y quedaron como muy impactados por esto. Además, la masa era como la niña mimada de toda la ciencia, porque es como la esencia de la materia, y Newton había demostrado que la inercia y la gravedad se podían pensar en términos de masa, era como realmente como la propiedad esencial de todas las cosas. Y Lavoisier había mostrado que la masa, que pensar en términos de conservación de masa en las reacciones químicas era de un poder de análisis realmente formidable. Entonces era lógico que el criterio de ordenamiento de los elementos fuera su peso atómico relativo, y Mendeleev usó eso como primer abordaje.
Pero además dijo, yo quiero tener el peso atómico relativo y además las características químicas, o sea, todo esto de las familias que estábamos hablando antes. Y fíjense, igual, quiero hacer como un alto, que Mendeleev se está por embarcar en la construcción de una teoría, básicamente de una construcción imaginaria, con muchos aspectos teóricos, para ordenar todo ese cúmulo de observaciones que era realmente como que se salía de la vaina, es decir, todo estaba descajetado, la cantidad de información química que había era tan tremenda que era imposible manejarse. Y era imposible dar un curso. Y fíjense que es la necesidad de comunicación y la necesidad docente, educativa, de poder transmitir de manera concebible, de manera agarrable dentro de la cabeza, es esa necesidad la que lo lleva a Mendeleev a generar la tabla. Justamente las teorías lo que tienen es que codifican las cosas de manera sencilla y de manera que encajen. Al mirar y parten de esa convicción filosófica de que la naturaleza, si nosotros miramos más allá de lo observable, más allá de lo que nuestros sentidos nos dicen, podemos acceder a una realidad muchísimo más profunda. Después vamos a hablar un poco más en detalle de esto, pero esto es una visión muy platónica, hablando de epistemología y de filosofía. La visión de Platón de que el mundo de las ideas es mucho más fundamental y en algún sentido más simple que el mundo de los perceptuales, digamos, de las cosas que uno percibe, y que la realidad en realidad está corrompida por detalles y cosas que no tienen nada que ver con la esencia. Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Platón hablaba de esta caverna en la cual nosotros estamos atrapados y hay un fuego y se proyectan nuestras sombras sobre la pared, y en realidad nosotros lo que vemos son las sombras, que son como una cosa distorsionada y que apenas atisbamos, que son nuestros sentidos, pero la esencia no la podemos ver. Entonces, las teorías en realidad, en ciencia, son el vehículo justamente para acceder a ese mundo como platónico, en algún punto de vista muy matemático. Digamos, Platón decía justamente que la matemática era el lenguaje de ese mundo de ideas. Y que eso va a ser más sencillo, más comprensible, porque es fundamental, porque entonces de repente lo ves y te das cuenta las pequeñas notas esenciales, sencillas, que te describen toda la realidad. Pero justamente eso es lo que nosotros le queremos ofrecer a nuestros estudiantes. Por eso es tan importante enseñar teorías, porque son liberadoras, porque son las formas que nos permiten pensar la realidad. Y son generadas justamente por los científicos para eso, para pensar la realidad. Entonces es irónico, es notable, es gracioso, pero es sintomático también que justamente Mendeleev, en un esfuerzo por enseñar, termina ordenándoles todo el universo a sus estudiantes y por lo tanto generando una cosa de enorme utilidad más allá del aula. Bueno, ¿cuáles eran estas características químicas con las que él estaba trabajando? Por supuesto, cosas como la densidad, la reactividad, el tipo de sales que forman, el punto de fusión, el punto de ebullición, un montón de cositas. Pero más que nada, él se detuvo en una de las propiedades más fuertes, que tiene que ver con el poder de combinación de los elementos. Yo acá elegí una serie de sustancias, todas tienen poquitos elementos, salvo una acá, que es el ácido sulfúrico, que tiene, perdón, es el sulfato de amonio, que está por ahí. En general tienen poquitos elementos. Y si ustedes lo miran, van a encontrar un patrón. Todas tienen hidrógeno, Muy bien. Pero además, cuando vos elegís sustancias todas con hidrógeno, te das cuenta que siempre la sustancia tiene más hidrógeno que el otro elemento. O sea, tenés H2O, tenés 2 hidrógenos por un oxígeno, tenés CH4, tenés 4 hidrógenos por un carbono. Nunca tenés HC8, por ejemplo. No tenés una situación en la que tenés poquito hidrógeno y mucho más de otro elemento. Esto puede llegar a pasar en moléculas muy grandes, pero en general no pasa, y en realidad esto nos da la pauta de que hay algo de cierta simplicidad en el hidrógeno que los otros elementos no tienen. Y que entonces se empezó a generar la idea de que hay una capacidad de combinación. Entonces, si asumimos que el hidrógeno tiene una sola capacidad de combinación, tenemos que concluir, por ejemplo,
que el oxígeno tiene 2. Por eso la fórmula del agua es H2O, porque por de combinación del oxígeno hay 1 del hidrógeno y entonces se combina con 2. Y esto dio el origen a una serie de dibujitos. Acá vemos el oxígeno en el medio con 2 patitas que se conectan cada uno con una patita del hidrógeno y forman un enlace. Es decir, habría un enlace del oxígeno con un hidrógeno y un enlace con otro hidrógeno. En el nitrógeno tendremos 3 de esas patitas, en el carbono tenemos 4 de esas patitas. En la época se los llamó valencia, que es la capacidad de combinación que tiene un átomo. Es un concepto súper útil que muchas veces se sigue usando. A mí me encanta, me parece que es de un poder educativo gigantesco. Ahora está siendo reemplazado por visiones un poco más sofisticadas que tienen que ver con los números de oxidaciones, pero que lamentablemente terminan siendo muy matemáticos y demasiado abstractos para los estudiantes. A mí me parece que hay una utilidad acá de visualización muy grande, que entre paréntesis son algunas de las ventajas que tienen algunos de los cuerpos teóricos, que permiten visualizar las cosas de manera muy, muy elegante y evocativa, de tal manera que la mente se adelanta con cosas que son más fáciles de manejar, de manipular adentro, que no sean los números. Acá vemos, por ejemplo, el carbono, que decimos tiene 2 capacidades de combinación, y el oxígeno tiene 4, y el oxígeno tiene 2, entonces vemos que este dibujito de moleculita satisface esa arquitectura. Y bueno, acá vemos otra serie de moléculas en las cuales se respeta esa normativa, digamos, en la cual el carbono tiene 4 patitas, tiene valencia 4, tiene 4 capacidades de combinación, el hidrógeno tiene 1, y con esto se pueden generar un sinfín de moléculas distintas, y vamos a verlo más adelante, pero mágicamente todos estos dibujitos siempre coinciden con alguna molécula, con alguna sustancia que existe en la naturaleza, con lo cual nos está diciendo que en efecto estos dibujitos tienen algo de cierto. Pero bueno, a lo que quería llegar es a que la valencia, la capacidad de combinación de los diferentes elementos, era una propiedad muy importante en el momento y que Mendeleev usó también como criterio ordenador. Y cuando uno mira eso, aparecen cosas maravillosas. Uno ordena la tabla, digamos, y volviendo a esta es una tabla moderna, no tiene nada que ver con la visión que podía tener Mendeleev en su época. Pero nosotros dijimos que los elementos se ordenan de mayor a menor siguiendo de izquierda a derecha y después para abajo, y que las columnas agrupan elementos con propiedades similares. Y lo que se ve, por ejemplo, es que todos estos elementos tienen una valencia de 1. ¿Vieron como el hidrógeno que tiene una patita? Bueno, el litio también tiene una patita, el sodio también. El berilio, el magnesio, el calcio, todos tienen una valencia de 2. 1, 2. Si salteamos todo el fangote que está acá, digamos, y vamos al que le sigue el berilio, que está acá, que es el boro tiene una valencia de 3. El carbono tiene una valencia de 4. 1, 2, 3, 4. El nitrógeno tendría que tener una de 5, ¿no es cierto? Bueno, no, tiene una de 3. El oxígeno tiene una de 2 y el flúor una de 1. Y digo el oxígeno también, cuando digo el oxígeno digo también el azufre, el selenio, cuando digo el flúor también digo el cloro, el bromo, todos para abajo. Entonces es muy loco porque tenemos la columna de valencia 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Una belleza. Bueno, son estas cosas las que atrapaban la imaginación de Mendeleev. Y entonces, Mendeleev, digamos, lo que vamos a volver atrás, lo que notó, digamos, y esto es muy famoso, parece que ocurrió un día, en realidad, porque es muy loco porque era un registro histórico, porque parece que él tenía que ir a un lugar y le tenían que mandar, y le llegó un telegrama. Y en la parte de atrás del telegrama empezó a anotar el primer borrador de la tabla, con lo cual está fechado. Y se sabe que en muy pocas horas él consignó su idea básica. Y lo que él notó en realidad es esto que yo les acabo de describir, que es que si uno hace una lista ordenando a los elementos de peso atómico relativo de menor a mayor, empiezan a aparecer repeticiones. Es decir, por ejemplo, siempre después de un elemento de valencia 1 viene un elemento de valencia 2 y siempre le sigue un elemento de valencia 3, después siempre le sigue un elemento de valencia 4, después uno de 3, uno de 2, o sea, y calzan todos así, de tal manera es como si los elementos dieran una vuelta
Y él los ordenó en forma de tabla, pero ahí yo les mostré un slide más moderno, en el cual uno se da cuenta que uno lo podría ordenar en forma como de espiral, porque son las cosas esas que se van repitiendo de manera periódica como una ola. En las olas hay una cresta y un valle, y después una cresta y un valle, una cresta y un valle. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Después, ¿no? De un do, re, mi, fa, sol, la, después de un si siempre viene un do, después de un re siempre viene un mi. Después de un lunes siempre viene un martes, son todas las cosas periódicas, ¿no? Y acá tenemos el hidrógeno con el que se empieza, entonces viene el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor. Saltemos el neón porque en esa época no existía, no se conocía, pero después viene el sodio, que es parecido al litio, después viene el magnesio, que es parecido al berilio, después viene el aluminio, que es parecido al boro, y así en una especie de espiral que nos hipnotiza y nos lleva a un mundo de ensueño psicodélico, como le debió pasar a Mendeleev. Esto es alguna de las versiones que Mendeleev hizo en su época, donde están algunos de los elementos con su peso atómico relativo y más o menos ordenados de alguna manera. Por ejemplo, vemos que el carbono y el silicio están ordenados, el nitrógeno y el fósforo están ordenados, el oxígeno y el azufre están ordenados con el selenio. Y algunas otras cosas que son un poquito más raras, que le empieza a detectar que hay que ordenarlos de alguna manera más o menos extraña. La tabla no es tan trivial, no es una tabla de doble entrada de Excel y tiene un montón de bemoles. Pero también vemos que hay un montón de lugares en donde él pone signos de interrogación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Y acá viene la cuestión. El gran problema es que cuando él hizo eso, había muy pocos elementos, o sea, había bastantes elementos, pero muchos menos que los que hay ahora. O sea, había elementos que no se conocían. Él tenía una tabla bastante despoblada, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando él intentaba ordenarlo, se daba cuenta de que no andaba. Es decir, si uno fuese como totalmente estricto y cabeza dura y decir, bueno, los voy a ordenar en número atómico creciente, no sale la tabla, no sale. Entonces él dice, bueno, acá en realidad por número atómico, por el orden, tendría que ir acá. Pero la verdad es que es mucho más parecido a estos. Entonces, ¿cómo hago? Era como que o trato de respetar las columnas o trato de respetar el orden atómico, de número atómico, de peso atómico creciente, pero no puedo hacer las dos cosas. Entonces, o los pesos están mal, o las columnas están mal, y la tabla no existe, y todo esto es un delirium tremens que me agarró a mí, y ahí está la osadía de Mendeleev, o faltan elementos. Entonces dice, lo que pasa es que la tabla es incompleta. Entonces, cuando se descubra la astronomía, que piola y que como que ladino, digamos, en algún punto. Dice, si en algún punto, si aparecen nuevos elementos, van a ir llenando mis agujeros en la tabla. Entonces hizo una tabla con agujeros, lo cual nos dice una cosa muy importante, y que lo vamos a volver en algún momento a esto, es que él no se ciñe estrictamente a los datos. Él empieza a vislumbrar la estructura y dice, bueno, voy a forzar los datos para que respeten la estructura, porque la estructura de última es más importante que los datos individuales, porque ordena los datos. Entonces, este es un ejemplo. De paso acá están las fechas, pues yo siempre me las olvido las fechas, 1869 más o menos, cuando está pasando todo esto, ¿no? Si uno, por ejemplo, miraba en la época cuáles eran los elementos que existían, al zinc le seguía el arsénico. Era así. El galio y el germanio no existían. Entonces, si uno es estricto, el arsénico es el elemento que le sigue al zinc, punto. Entonces, ¿dónde tiene que ir? Y tendría que ir acá, tendría que ir en este lugar y tendría que ser muy parecido al aluminio al boro, digamos. Pero el arsénico no es parecido al aluminio al boro, es parecido al fósforo y al nitrógeno. Entonces, digamos, si uno es muy cabeza dura, uno podría decir, no, loco, tu tabla es una bosta, no existe, porque en realidad vos pretendés que el arsénico tenga las propiedades del boro y el aluminio y no las tiene, flaco, anda a freír churros. Dice, no, pará, faltan dos elementos. Entonces pone al arsénico, o sea, privilegia la afinidad por características químicas y por la valencia, y pone al arsénico en esta columna, en la columna del nitrógeno y del fósforo. Y dice, bueno, faltan dos elementos.
¿Cómo van a ser esos elementos? Pues digo, simplemente faltan así que vivo y me siento a esperar. Entonces digo, no. Lo que voy a tratar es de calcular cómo van a ser las propiedades de esos elementos. Y entonces uso una técnica. Bueno, acá les pongo, les escribo lo que les acabo de decir, así les queda ya escrito. Descubrí una técnica que funciona y que la puso a prueba con elementos que se conocen. De estos elementos que están señalados acá, todos esos ya se conocían en la época de Mendeleev. Mendeleev conocía las propiedades de todos estos elementos. Entonces él dice, voy a hacer lo siguiente, voy a hacerme el tarupi y voy a fingir que el selenio no existe. ¿Está bien? ¿Cómo puedo calcular las propiedades del selenio? Entonces dijo, bueno, en realidad lo que se dio cuenta es que si él, para cualquiera de las propiedades, ponía la densidad en el estado elemental, si él hace un promedio de las densidades del azufre, el arsénico, el telurio y el bromo, bueno, le da básicamente la densidad en estado elemental del selenio. El punto de ebullición, lo mismo, es el promedio del punto de ebullición de los 4 que están que lo rodean, digamos, y les da el punto. O sea, todas las propiedades importantes que él veía, las podía, había un match, digamos, coincidían la propiedad realmente medida de manera experimental con la que uno podía calcular haciendo el promedio de todos los elementos que estaban alrededor. Y esto él verificó que funcionaba con el selenio, lo podía verificar porque las propiedades del selenio eran conocidas. Entonces dice, bueno, dado que lo calibré y sé que funciona, ahora la vamos a usar como podamos para ver las propiedades de los otros. Bueno, justo con el galio se complicado porque necesitaba las del germanio que no existía, pero sí tenía las del aluminio, las del zinc y las del indio. Entonces, como que empieza a jugar con eso. Con todo lo que puede va tratando de armarlo. Y entonces lo que hace es empieza a predecir las propiedades de esos elementos que no se conocen y publica estas ideas. Entonces en el 71 Mendeleev predice las propiedades de los elementos entre el zinc y el arsénico y más adelante predice otros. Y lo loco es que tiempo después, no fue mucho tiempo después en algunos casos, sino un par de años después en algunos casos, se descubren elementos y empiezan a medir las propiedades, empiezan a medir el peso atómico relativo, se dan cuenta que en la tabla va a ir cayendo, cae donde Mendeleev decía, y empiezan a mirar las densidades, empiezan a mirar los puntos de ebullición, empiezan a mirar el tipo de sales que forman, bla, 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 y era exactamente como decía Mendeleev. Entonces, esto fue un shock, y Mendeleev de repente se volvió como el gurú, tío, con toda esa pinta, con esa barba, así que yo era como una especie de brujo predictor. Pero en definitiva lo que nos está diciendo es que la maquinaria de predecir de él es la tabla. Quiere decir que la tabla tiene poder. Y si tiene poder es porque realmente debe estar reflejando algo muy, muy, muy fundamental. No es por casualidad que uno puede predecir estas cosas con este grado de precisión. Claro, si tu horóscopo te dice que mañana podrás encontrar a alguien que quizás te haga sentir intensamente, qué sé yo, es como muy vago. Pero si tu horóscopo dice mañana a las 5 de la tarde vas a salir en la casa y tratando de esquivar la caca del perro de la calle, te vas a chocar con un árbol y te va a caer una maceta en la cabeza de color verde que va a pesar, no sé, 122 gramos, entonces, y después pasa eso, tú decís, loco, este ve el futuro, ¿está bien? Entonces, fue como una consagración pública de que la tabla realmente tenía que reflejar algo muy cierto acerca de la estructura del universo, de la forma en que están hechas las cosas, porque si no, no podría predecir esas cosas. Y este es el consenso, y es como la primera como perla epistemológica que yo quiero transmitirles hoy, que es que las teorías se validan justamente a través de las predicciones, entre otras cosas. En realidad, los filósofos acuerdan que el hecho de que yo lo pueda predecir, o sea, si yo lo predije o me lo encontré de casualidad sin haberlo predicho, no tiene mucha importancia, digamos. Que en realidad que una teoría es más robusta cuantas más observaciones acomoda. Y que no importa si yo predije esas observaciones o no. Pero la verdad es que las teorías son mucho más tienen más que el aspecto filosófico, digamos. Tienen otros aspectos, algunos son sociológicos. Por ejemplo, las teorías invitan a pensar, las teorías estimulan, las teorías galvanizan a los científicos, les dan credos, digamos, les dicen
falta mirar esto, hay que descubrir todo esto, hay una vacancia acá que tenemos que llenar, les dan ansias de comprobarlas. Y esas cosas no son filosóficas, son cosas que hablan de la naturaleza humana de los científicos que están investigando. Y las predicciones tienen un allure, tienen un je ne sais quoi, digamos, que son muy atractivas. Cuando una teoría hace predicciones, primero que tiene en el encanto de que te dan cosas para hacer, te dan laburo, porque vos decís, bueno, ahora voy a ir y voy a ver si esta predicción es así. Y de hecho hubo muchas cosas que no se encontraron de casualidad en ciencia, así que las fueron a buscar, y después les voy a dar más ejemplos, pero las fueron a buscar porque la teoría predecía que estaban ahí, entonces había que ir a buscarlas. Entonces es como que ordena no solamente el conocimiento, ordena también la actividad científica, porque te dice, bueno, vos tenés que ir y buscar estas cosas. Y además porque tienen una fascinación mágica. Si yo puedo predecir, es como que soy un mago, soy un vidente. Entonces eso encanta a los científicos. Entonces cuando una teoría hace predicciones y las predicciones se cumplen, la teoría se vuelve muy creíble, ¿está bien? Además de que está realmente adquiriendo un montón de otras observaciones que encajan y entonces en efecto es más válida, digamos. Mendeleev hizo muchas predicciones y en realidad en algunas, si somos honestos, no le fue muy bien, con lo cual si uno hiciera un promedio de las que le fue bien y las que le fue mal, uno diría, no sé si confío mucho en no sé si voy a invertir en la bolsa de acuerdo a lo que diga Mendeleev. Pero fíjense lo que son las cosas, y de nuevo hablando, que no es el estricto rigor filosófico de las cosas, sino cómo funciona la mente humana. Y las predicciones en las que él acertó fueron mucho más, digamos, las cosas en las que él no acertó no llegaron a desmerecer sus aciertos. La comunidad científica quedó encandilada con lo que había hecho y la tabla empezó a tener mucho más credibilidad y robustez. Pero vamos a ver que las predicciones no son los únicos grandes actores de la validación y de la fascinación que ejercen las teorías sobre los científicos. La historia de la tabla nos da otra vista, digamos, de y este es el trabajo que empezó John William Strutt, que en realidad se lo conoce más como Raleigh, el Lord Raleigh. Los ingleses tienen esa costumbre, los nobles, que es que por ahí se llaman Juan de los Palotes, pero son el Lord Sinclair de no sé qué, y entonces uno no se sabe si le tienen que llamar por el nombre que le dicen en la casa o por el nombre que le dicen en la corte, digamos. Pero se lo conoce como Raleigh. Y el señor estaba investigando la densidad del nitrógeno. La verdad que un tema aburridísimo, digamos, o sea, medir la densidad del nitrógeno. No sé por qué era tan importante en la época, pero él se dedicaba a hacer mediciones muy aburridas y muy precisas de la densidad del nitrógeno. Y claro, el tema es vamos a medir la densidad, lo que se hace es agarrar un determinado volumen y pesarlo, digamos, lo cual para un gas tiene sus bemoles, pero no es una cosa del otro mundo. Y se puede hacer de manera bastante precisa, y en esa época se podía hacer de manera bastante precisa. Entonces él estaba tratando de caracterizar el nitrógeno y la cuestión es, bueno, uno para hacer eso necesita nitrógeno puro. Entonces, ¿de dónde se saca el nitrógeno puro? Bueno, básicamente hay dos maneras de obtener nitrógeno. El nitrógeno, ustedes saben, es básicamente el 80% de la atmósfera. O sea, el aire es nitrógeno y tiene una parte de oxígeno, el 20%, que es una parte importante, pero bueno, la mayor parte es del aire. El nitrógeno, o sea que el nitrógeno tiene las propiedades muy parecidas a las del aire, o sea, no, es un gas incoloro, digamos, si te dan un frasco con nitrógeno y uno con aire, te va a parecer lo mismo. Entonces, una de las maneras de obtener nitrógeno es agarrar aire y sacarle el oxígeno. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, lo que Raleigh hacía era pasar un chorro de aire por un tubo caliente de un metal, digamos, un metal tratado de una manera medio particular, de tal manera que el metal se empezaba a oxidar, es decir, se combinaba con el oxígeno del aire, entonces iba absorbiendo el oxígeno del aire
Y lo que queda del otro lado, donde sale el chorrito de aire de ese tubo, es nitrógeno puro, del que le sacaste el oxígeno. Entonces, esta era una de las maneras de obtener nitrógeno. La otra manera de obtener nitrógeno es agarrar compuestos de nitrógeno y de alguna manera descomponerlos. Entonces uno, por ejemplo, puede agarrar amoníaco y descomponerlo en hidrógeno y nitrógeno y quedarse con el nitrógeno. Y él usó fuentes muy diversas de nitrógeno e incluso, usó distintas sustancias que fue descomponiendo, y también usó distintos metales para extraer el oxígeno del aire. Entonces, yo sé que estamos hablando de teorías, pero también estamos hablando de la naturaleza de la ciencia, así que voy a hacer un parate acá. ¿Por qué había de ser tan importante usar técnicas distintas? Y lo cierto es que los científicos, cuando tratan de hacer un determinado experimento, lo hacen de muchas formas, van atacando el problema de distintas direcciones. Porque alguna de esas direcciones puede tener un error. Entonces yo puedo terminar concluyendo una cosa que no es verdadera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo hago de distintas maneras. Y si todo siempre me da lo mismo, entonces es mucho más convincente de que eso realmente es lo que está pasando. Por eso repiten los experimentos, pero ojo que no es la mera repetición. La repetición es importante, la repetición es muy importante, pero también lo repito en distintos días, entonces a veces que llueve, a veces que haga sol, a veces con más presión, con menos presión. Y también trato deliberadamente de buscar condiciones diferentes para ver que lo que está pasando no se debe a otra cosa, sino que se debe a lo que yo mantuve constante. ¿Está bien? Entonces, este justamente es un lindo ejemplo, pero los hay muchos, para destacar otro aspecto epistemológico, otro aspecto, en este caso, de la metodología de la ciencia. Y la historia de la ciencia justamente está llena de este tipo de cosas, que hay que rescatarlas cada vez que uno está enseñando alguna cosita o la otra. Entonces, fíjense que yo ahora estoy hablando de los cuerpos teóricos, tratando de mostrarles cómo se construyó la tabla, pero bien me viene esta cosa de qué pasó ahí desde el punto de vista experimental y de las técnicas y del abordaje, digamos, de cómo lo hace Rayleigh, ¿no? Y lo que él encontró, entonces, es que... Perdón, voy para atrás un cachito, ¿qué me pasa con esto? A todos nos funciona mal el PBT, ¿vieron? Bueno, él lo que encontró, y acá tengo los resultados para mostrarles, es que acá dice masa de muestras de nitrógeno preparados por diversos métodos. Es la masa siempre de un mismo volumen, porque lo que está tratando de determinar es la densidad. ¿Está bien? Que la densidad, las repito, es lo que pesa un determinado volumen. Ponele 1 litro, ¿ok? Bueno, entonces, fíjense que él tiene el método con lo que utiliza, hay 3 ahí, los 3 primeros, dice cobre, hierro y ferroso. ¿Está bien? Que son extraer el nitrógeno, extraer el oxígeno del aire para quedarse con el nitrógeno. Y fíjense que les da una serie de pesos que están en los 2.31 gramos. ¿Está bien? El mismo volumen de nitrógeno, pero obtenido a través de óxido nítrico, óxido nitroso, urea o nitrato de amonio, qué sé yo, nos da otro número que está más cercano está entre el 2.29 y el 2.30 gramos. Fíjense que son pesos muy chiquititos, y fíjense también que la diferencia entre 2.31 y 2.30 es 0,1 gramos, es decir, que uno tranquilamente y sin que nadie se enoje, uno podría haber dicho, y esto es básicamente el mismo número, ¿está bien? Es un error de medición, porque es muy pequeña la diferencia. Ahora, ¿y cómo hace Rayleigh para darse cuenta de que esta diferencia realmente vale? Lo hace porque él tiene muchas mediciones y se da cuenta que todas las mediciones en las cuales el nitrógeno proviene de aire al que se le extrajo oxígeno, todas están muy cerca las unas de las otras. El tipo trabaja con una precisión enorme. En cambio, todas en las cuales el nitrógeno viene de la descomposición de otra sustancia nitrogenada, digamos, se agrupan en otro lugar. Y esto se puede ver claramente en este gráfico. Tenemos el conjunto de datos que está por acá y el conjunto de datos que está por acá.
Esto lo que nos dice es que estadísticamente, o sea, si bien la diferencia es magra, digamos, la diferencia entre un tipo de muestra y el otro es muy pequeña, es estadísticamente significativa, porque todos los que vienen con un origen experimental tienen estos valores. Fíjense que la diferencia entre una técnica y la otra es muchísimo menor que la diferencia entre esta y esta. ¿Está bien? O sea, claramente hay dos familias de resultados. Entonces, eso indica que la diferencia, si bien es chiquita, es significativa. De nuevo, otra linda perla histórica, ¿no? Donde uno puede ver la significancia estadística de los resultados y cómo eso te permite concluir o no cosas en su momento. La conclusión de Raleigh era robusta, él tenía razón, hay una diferencia. El aire, el nitrógeno que viene del aire es más pesado, levemente, pero es más pesado que el otro. Entonces, ¿por qué? Y Raleigh bien podría haber dicho, no me importa esto, doy un promedio de la densidad o simplemente informo esto y punto y se acabó. Pero él, como gran científico, digamos, dijo, no, acá hay algo, lo tengo que seguir. Entonces encuentra cosas raras, se da cuenta que el nitrógeno del aire es más denso que el nitrógeno tirado por otros medios y lo que dice, what? Porque era inglés, acuérdense, entonces decía what y ese tipo de cosas que dicen los ingleses. Entonces, ¿qué hizo? Él era físico y se dio cuenta que esto era en parte un problema químico, entonces le pidió ayuda a un químico de la época, William Ramsay, y le dijo, Bill, no sé si le decía Bill, pero le dijo, William, my dearest William, ¿me puedes ayudar con este problema? Y el otro se recopó y empezaron a ver qué podía estar pasando. Y Ramsay le dijo, yo sé creo que sé lo que pasa, que es que el aire tiene otro gas que es mucho más denso. Entonces, en realidad, el aire es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y alguna otra cosa que está en muy pequeñas cantidades, por eso no lo hemos detectado hasta ahora. Y también por eso, bueno, explica que el nitrógeno del aire es tan levemente más pesado que cualquier otro nitrógeno. Pero en realidad, lo que vos estás midiendo cuando sacás el oxígeno no es nitrógeno. Es nitrógeno más todas las otras cosas que están ahí en el aire. O sea que tiene que haber alguna otra cosa. Vamos a buscarla. Y entonces empezaron a tener reuniones secretas en una plaza, fingían que le daban de comer a las palomas y se alejaban mucho de cualquier micrófono que hubiera ahí de la CIA o de la KGB o qué sé yo, y iban hablando de todo esto. Mentira, todo eso es fábula, mentira, no se reunían. Justo está esta foto y parece que estuvieran haciendo eso, pero no, nada, empezaron a colaborar simplemente. Bueno, acá los vemos colaborando y entonces, ¿qué técnica decidieron hacer? O sea, bueno, vamos a tratar de aislar este gas. Entonces, lo que vamos a hacer para aislarlo es, vamos a extraer del aire, vamos a separar el aire en todos los gases que podamos. Y eso en realidad no es tan difícil de hacer. Lo que se hace es enfriarlo. Y entonces es como una especie de destilación al revés. Ustedes saben que si ustedes tienen dos sustancias que están mezcladas en un líquido y tienen un punto de ebullición diferente, uno las calienta y el que tiene el punto de ebullición más bajo va a empezar a volverse gaseosa a temperaturas más bajas. Entonces me voy a quedar con esa sustancia en una fase gaseosa, que yo después la puedo volver a enfriar y la tengo de nuevo como líquido, pero ya la tengo como líquido separado del líquido anterior. También es un poco lo que pasa cuando uno hace un pollo, ¿vieron? Y lo ponen en la heladera, y entonces la grasa se separa del agua y te queda una especie de capa como verde que medio que flota encima de todas esas cosas, y bueno, separaste la grasa, digamos. Bueno, lo que hay que hacer acá es simplemente enfriar el aire mucho, y entonces aquel gas que tenga un punto de ebullición más alto es el que la temperatura más alta se va a volver líquido, digamos. Entonces así los fueron separando y bueno, separaron todos los gases y que efectivamente encontraron que había uno que no era ni nitrógeno ni oxígeno, que estaba en muy pocas cantidades y lo empezaron a caracterizar. Dijeron, a ver cómo es. Y no tiene color, tiene más o menos esta densidad. Empezaron a tratar de calcularle el peso atómico, empezaron a ver si era un elemento o era un compuesto. Entonces trataron de descomponerlo, no podían, tenía que ser un elemento. Y se dieron cuenta que ellos quisieron caracterizarlo químicamente, se dieron cuenta que químicamente no podían caracterizarlo porque el gas era muy mañoso y no reaccionaba químicamente con nada.
Esto es lo que se llama que es inerte. O sea, es súper aburrido. No hace sales, no hace hidróxidos, no hace ácidos, no hace un pomo a la vela. Nada. Es más, empezaron a caracterizarlo físicamente. En esa época había técnicas que midiendo cómo reaccionan las sustancias al calor, es posible en los gases determinar si la molécula de ese gas, cuántos átomos tiene. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la molécula de oxígeno, ustedes saben, es O2. Tiene 2 átomos de oxígeno. Entonces, esta técnica te permite, si vos ves el agua, la hervís, está en estado gaseoso y le aplicás estas técnicas, te vas a dar cuenta que tiene 3 átomos, porque tiene 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces, se dan cuenta que la molécula es triatómica. En el caso de se dieron cuenta que este gas que ellos tenían era monoatómico. Es decir, es muy loco porque el gas era químicamente inerte, quiere decir que no se combinaba con ninguna otra cosa, pero al ser monoatómico lo que te está diciendo es que ni siquiera se combina consigo mismo. Es como si fuera un átomo que no tiene patitas. Es como una bola perfecta que no tiene ningún agujerito donde encastrarle nada. Es como un Lego que no tiene manera de engancharse con nada. Obviamente es un Lego inútil, digamos. Pero bueno, este estaba acá. Y tenía un peso atómico de 40. Lo llamaron el argón. Y también es muy lindo porque si le haces pasar electricidad a través del argón, aparecen, brilla de unos colores alucinantes. Y entonces, con un peso atómico de 40, digamos, era un poco complicado porque ellos sabían que el cloro tiene un peso atómico de 35,5 más o menos, y el potasio tiene de 39, el calcio de alrededor de 40, entonces tendría que estar por acá, en realidad, cerca de 40. Pero calcio y potasio son metales. Y además es como que no hay espacio, porque acá está la columna de los alcalinos con valencia 1 y después está la columna de los alcalinoterros con valencia 2. Entonces, como que no tendría que estar ahí, entonces tiene que estar acá. No había lugar en la tabla para el argón. No había lugar. Digamos, además, ¿qué valencia tiene? No sabían qué hacer, estaban desesperados. Estaban ahí pensando, y ya Mendeleev, cada vez que aparecía un elemento nuevo, el tipo levantaba las antenas y empezaba a opinar. Entonces empezó a ver el trabajo de Raleigh y de Ramsay con bastante irritación, digamos. No le gustaba nada lo que estaba pasando. Ahí Raleigh medio que abandonó el tema, ganó el premio Nobel por haber identificado el argón, pero Ramsay siguió. Y empezó a más finamente tratar de separar otros gases en la atmósfera y logró separar el neón, el helio, el kriptón y el xenón. Todos son inertes, todos son monoatómicos cuando es esta técnica que les dije antes, o sea que no se combinan con absolutamente nada, es como que son atomitos pelados, digamos, suaves sin ningún tipo de forma de conectarlos con ninguna otra cosa. Y todos además tenían un peso atómico que los colocaban siempre entre los halógenos, que es como lo que nosotros vemos ahora es la penúltima columna de la tabla, y los metales alcalinos. Y ahí no había nada, digamos, pero todos tenían que caer ahí. Entonces Ramsay tuvo una idea brillante y dijo, lo que pasa es que todos estos gases son una columna nueva en la tabla periódica. Y van todos entre los halógenos y los metales alcalinos. Y entonces esta es la columna nueva que tenemos, que es la de los gases nobles, que no existía en la época de Mendeleev. Y que en realidad es fascinante porque que los gases sean inertes y sean monoatómicos, lo que quiere decir es que tienen una valencia de 0. Entonces, si ustedes se acuerdan, las valencias iban 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Y ahora van 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, los gases nobles, de repente, gracias a Ramsay, tenían su lugar en la tabla, y su lugar en la tabla era súper copado. Y además, no solo que los gases nobles tenían el lugar, sino que la tabla ahora se volvía mucho más completa, mucho más copada. Realmente
como que cerraba muchísimo más lindo. Y de hecho Mendeleev lo vio y le encantó y se volvió un fanático de todo esto. Entonces, esta es la segunda gran forma que yo quiero comentarles de validar teorías científicas, que es acomodar nuevos datos. Y que son mucho más flasheras cuando son datos, o sea, vos cuando armás una teoría, la armás para acomodar datos, digamos, para acomodar observaciones. Vos tenés una serie de observaciones y bueno, se arma la teoría y acomoda esas observaciones. Entonces es lógico que las acomode. Ahora, si después con el tiempo empiezan a aparecer nuevas observaciones, como los gases nobles, que justo encajan, o sea, y no te cambian en nada la teoría, sino que te la hacen más bella, entonces vos decís, loco, esta teoría es cierta, ¿está bien? Entonces, lo que se acepta es que las grandes cosas que encandilan a los científicos y que hacen que uno esté excitado, pues decir, bueno, la verdad estamos en el buen camino, es que las teorías hagan predicciones y hagan acomodaciones a posteriori de haber armado la teoría, digamos. Y cuantas más de estas predicciones acomoden exitosamente y cuantas más cosas empiecen a acomodar, más robusta, más creíble, más válida se vuelve la teoría. Y bueno, hay muchas cosas, digamos, las acomodaciones y las predicciones aparecen en muchos lugares. Esto que yo quiero que ustedes se acuerden siempre de los gases nobles y de los elementos predichos por Mendeleev, porque son un ejemplo de cómo funcionan las teorías y estas mismas cosas las encontramos en otras teorías y son un elemento primero que son una cosa para enseñar y además un elemento ordenador para leer, es como una clave en la cual leer las teorías y la estructura de las teorías y cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, la teoría atómica clásica, se sabe que hay sustancias que tienen exactamente la misma fórmula, pero tienen propiedades muy diferentes. Por ejemplo, el etanol, que es el alcohol de quemar, el alcohol de vino normal, y el dimetiléter tienen esta fórmula. Los dos tienen la misma fórmula, pero son sustancias totalmente distintas. No te vayas a tomar dimetiléter a la noche porque no está bueno. Se dice que son isómeros, eso no importa, para los que no dan química ni les gusta la química, es simplemente una palabrita que quiere decir exactamente lo que vamos a decir, que son dos sustancias muy diferentes, pero con la misma fórmula. Todos los químicos decían, ¿cómo puede ser que tengan la misma fórmula y sean dos sustancias diferentes? Entonces se imaginaron que en realidad tenían la misma fórmula porque tienen el mismo número y tipo de átomos, pero que por ahí esos átomos estaban conectados de manera diferente. Por ejemplo, esta fórmula, C4H10, puede ser escrita de estas dos maneras. Y, en efecto, cuando uno va a mirar, hay solamente dos sustancias que tienen esta fórmula. Quiere decir que seguramente esta forma de que nosotros estamos escribiendo, que es imaginaria, que es una propuesta teórica, está hablando de una realidad. Y la podemos poner a prueba porque podemos decir, bueno, a ver, dame cualquier otra fórmula, yo te digo todas las maneras que hay de escribirlas y vos después decime cuántas sustancias hay. En efecto, la fórmula la C5H12 solo se puede escribir de estas tres maneras que están acá. Estos son como dos maneras de conformar, es como que con los mismos legos yo armo y desarmo y encuentro estas dos cosas. Tienen la misma fórmula, pero son distintas. Efectivamente, solamente hay tres sustancias con la fórmula C5H12. Y así sigue, digamos, con la fórmula C6H4 se puede escribir de estas maneras y en efecto hay 1, 2, 3, 4, 5 sustancias que tienen esa fórmula. Entonces, quiere decir que la fórmula te tiene que estar hablando de algo real, porque yo puedo predecir el número de isómeros, puedo predecir cuántas sustancias hay con esa fórmula sin que vos me lo digas antes. Y para dar otros ejemplos de otras teorías, hubo predicciones muy sonantes. Por ejemplo, la teoría del ancestro común de Darwin decía que, bueno, las especies que nosotros vemos en este momento, ya lo vimos en la clase anterior, vienen de formas antecesores, formas que vivieron en otro momento, que son intermedias. Entonces, si uno ve que los reptiles y las aves tienen muchas cosas en común, quiere decir que tiene que haber un ancestro común entre aves y reptiles, que seguramente era una cosa entre medio, digamos. Pero en la realidad no existe una cosa entre medio, no hay ningún bicho que sea entre un ave y un reptil. Hay aves y hay reptiles, y en el medio hay un agujero. Entonces, lo que Darwin dice es, bueno, está bien, ahora ya no hay, pero debió haber en algún momento una forma intermedia. O sea, la teoría del ancestro común de Darwin predice
que tuvo que haber habido, fíjense que no es que predice que va a existir en el futuro predice, lo que predice es que va a haber alguna persona que va a encontrar en algún momento un fósil porque de la teoría se deduce que tienen que existir. Esto pues, no es una predicción en el sentido de que voy a predecir lo que pasa en el futuro, sino que lo que pasa en el futuro es que voy a hacer esa observación. Lo que la teoría hace es brindarme esa información que me está faltando. La teoría dice que tiene que haber un fósil en algún lugar de una forma intermedia entre reptiles y aves. Si yo no lo encuentro, entonces la verdad es que me empieza a parecer más difícil creer en esa teoría del ancestro común y tengo que empezar a buscar alguna teoría que sea mejor que esa. Si no la encuentro, bueno, paciencia, pero si llego a encontrar lo que la teoría predice, entonces todos felices y contentos y nos vamos a comer comida china para celebrar. Justamente este es un fósil muy famoso que se encontró en Alemania en vida de Darwin. Y acá es medio difícil de ver, pero bueno, claramente tiene plumas, con lo cual uno podría decir que es un pájaro. Pero tiene un tipo de cola y tiene otras cosas que no se pueden ver muy bien en esta foto, pero tiene dientitos, por ejemplo, y una estructura de la pelvis que es típica de los reptiles. O sea que cuando los anatomistas lo veían, claramente esto no era un pájaro, pero tampoco claramente no era un reptil, era una cosa intermedia. Con lo cual la predicción de Darwin ocurrió, y esto no fue el único caso, hubo muchos otros. Otras predicciones muy famosas fueron la de la existencia de planetas. Por ejemplo, Urano es un planeta del sistema solar, uno lo mira con un telescopio, y la verdad es que cuando uno ve cómo se mueve, la órbita en realidad no coincide con con la teoría newtoniana de gravitación dice que debería pasar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está mal la teoría de Newton? Tenemos que desecharla porque acomoda todo menos la órbita de Urano. Y la acomoda bastante bien a la órbita de Urano, pero en algunos momentos no. Entonces alguien dijo, no, en realidad lo que puede pasar, ¿no? O sea, puede ser quizá que la teoría esté bien, pero que en realidad haya un planeta ahí que todavía no vimos, y cuando los dos planetas están cerca, se atraen mutuamente, con lo cual va a haber ciertas perturbaciones que no son violatorias de la teoría de Newton. Todo lo contrario, yo usando la teoría de Newton podría predecir el tamaño y la localización, no le digan a nadie, de este planeta que aún no hemos visto. Entonces, justamente Le Verrier, que era un astrónomo, hizo los cálculos, o sea, usó el cuerpo teórico de Newton para hacer cálculos y predecir, y dijo, en tal fecha, enfoquen sus telescopios en tal lugar del cielo, que van a ver que hay un nuevo planeta. Y efectivamente encontraron a un nuevo planeta, Neptuno. Y así predijeron también la existencia de otro planeta también. En definitiva, lo que quería transmitir con la clase de hoy es que en todos los cuerpos teóricos se validan de diversas maneras, y hay otras formas que no mencionamos, como por ejemplo cuando dos teorías se juntan y forman una macroteoría, entonces eso le da más fuerza a cada una de las teorías por separado. También cuando a veces existe una teoría y se genera otra teoría de mayor alcance, entonces la teoría vieja pasa a ser un caso particular de la primera teoría, ¿no? Por ejemplo, la genética mendeliana se unió con la teoría celular para dar la teoría cromosómica de la herencia, que acomodaba perfectamente todos los resultados de Mendel y todos los criadores de la época, y también las cosas que la gente veía en microscopio con las células. O, por ejemplo, la teoría atómica, la teoría del calor como movimiento y la mecánica como la estructura teórica que describe el movimiento de las cosas, se juntaron todas en una teoría que se llama la mecánica estadística, que describe el movimiento de los átomos como partículas en movimiento, y entonces todo queda en una misma cosa. Entonces fue de un poder gigantesco. Lo mismo pasó cuando se unió la electricidad con el magnetismo, o cuando la teoría de la relatividad se fagocitó a toda la teoría newtoniana. La teoría newtoniana se volvió mucho más creíble porque ahora es un caso particular de la teoría de la relatividad. Lejos de contradecir la teoría de Newton, le prestó muchísimo más apoyo. Entonces, estas son otras formas de validación de las teorías.
Pero en definitiva, lo que les quería transmitir es que estos conceptos epistemológicos, que es cómo las teorías se validan, que sostengo que son contenidos que de alguna manera tienen que empezar a aparecer en las clases de ciencia, particularmente en las clases del secundario, no tanto en las clases de primario, y mucho menos de nivel inicial, pero sí son cosas que todos nosotros al enseñar tenemos que saber que para poder entender que las ideas que nosotros sostenemos en ciencia no son cosas que se ven directamente, son no observables que se validan de estas maneras un poco tortuosas, un poco indirectas. Entonces es bueno que nosotros como docentes las sepamos y en algunos casos, en algunos niveles y en algunas clases es bueno que también lo transmitamos. Y la historia de la ciencia es una excelente manera de abordar estos contenidos. Vamos entonces y terminando esta clase, espero en la próxima que nos encontremos y charlar un poquito más de algunos otros temas ya sí más educativos.